Compartimos con Alejandro Rísquez. Él es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, médico pediatra, infectólogo, integrante de la Sociedad Venezolana de Infectología. Bueno, y así podemos seguir, Alejandro. Pero bueno, en todo caso, mira, gracias por estar con nosotros, compartir algunas inquietudes que nos puedas dar, alguna información. Está este tema de la epidemia de coronavirus, hay otros elementos también que hemos tocado en otras ocasiones que has estado acá, sobre la situación de diversas patologías en el país, pero como el interés fundamental en principio está allí, me gustaría que nos presentaras una percepción de cómo están viendo ustedes, tú a título particular y en la Universidad Central, también hemos visto declaraciones de Julio Castro, Instituto de Medicina Tropical, en fin, ubicarnos un poquito en el acopio de información y ¿estamos o no estamos preparados para recibir una situación de alto impacto como este? Sí, bueno, a partir del anuncio de la Organización Mundial de la Salud de esta epidemia, que es un coronavirus, que es un virus que produce un síndrome respiratorio agudo grave, es decir, que mucha gente se puede enfermar de síntomas respiratorios, de tos, de fiebre, de dificultad respiratoria y probablemente un grupo muy importante de esas personas puede necesitar atención médica hospitalaria, terapias intensivas y lamentablemente muchos han fallecido. Esto indudablemente, a pesar de que está todavía localizado principalmente en China, ha generado una alerta mundial que nos anunciaron esta semana pasada y que obliga a todos los países a que el sistema de vigilancia epidemiológico se suban a su más alto nivel. Estemos pendientes de evitar que la enfermedad ingrese, la infección ingrese a nuestros países, y luego hay que estar preparados también en las situaciones de prevención, de control, y por supuesto el país debería estar preparándose por si acaso llegase a entrar la infección a Venezuela, cómo va a manejar los casos. Es toda una preparación muy ardua. Un protocolo, que requiere un protocolo muy arduo que requiere indudablemente muchos recursos, mucha comunicación. Te agradezco una vez porque los periodistas, como siempre, nos permiten a nosotros, la academia, la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Medicina, todas las sociedades científicas a las cuales se han abocado a tratar de comunicar los riesgos y dar la mejor información posible, tanto a la comunidad como, por supuesto, a las autoridades sanitarias, que son las que tienen realmente el comando y la obligación de poder proveer a todos los venezolanos una protección y seguridad ante una situación de amenaza sanitaria de tan alto nivel. Claro, no puede haber tampoco desbordamiento en el optimismo, digo optimismo entre comillas, porque ha habido una voz oficial que dice Venezuela está preparada. Ha habido una réplica de ciertos factores vinculados a la salud, exministros de Sanidad, exministros del área, en fin, y la propia universidad que ha hecho algunas observaciones en ese sentido. La Cruz Roja ha dicho que no estamos preparados para recibir una contingencia y atenderla de esta forma. Ahora, ¿tú crees que estamos preparados de verdad para poder atender o se están tomando las iniciativas? Si tienes información en ese sentido. Se habló de la llegada de un kit de identificación, en fin, que no es suficiente. Pero de todas formas, no sé, hay como un nivel de incertidumbre, nos movemos sobre la base de informaciones y ojo, también la perturbación que realizan con mal propósito y mala intención algunas redes sociales, ¿no? Que lo que hacen es confundir aún más. Sí, definitivamente, voy a empezar por lo último. Yo creo que la información que se maneja a través de las redes sociales, en muchos casos, es lo que llaman fake news, noticias con el deseo solamente de alarmar, de ser sensacionalista, de generar caos, etc. Lo importante es que la sociedad científica y la academia está aquí en la obligación de, primero, alertar e invitar a tomar las medidas de prevención y de evitar que el fenómeno llegue a Venezuela. Esperemos que no ocurra, porque nosotros coincidimos con la Cruz Roja venezolana, coincidimos con la Federación Médica Venezolana y las academias a través de todos los métodos que estamos haciendo de seguimiento del sistema sanitario. Sabemos y estamos seguros de que el sistema no está preparado para poder recibir una epidemia, y mucho menos una epidemia que requiera el auxilio por parte de los sistemas del sistema de salud. Es decir, nuestros hospitales, nuestros ambulatorios no están preparados para poder recibir un ingente número de enfermos graves y de terapias. Tal vez un paciente, en fin, o dos pacientes. Se podrá tomar 1, 2, 3 pacientes, aislarlos en ciertos sitios y ojalá que sea ese el futuro. Sin embargo, en este momento tenemos que estar preparados por si llegase a ocurrir la epidemia y sabemos que, uno,
el estudio que permanentemente se está haciendo de los hospitales a través de la información directa de los hospitales en 40 hospitales del país, nos informa de que, uno, la calidad del agua y el suministro de agua es insuficiente. Ya para empezar, tú no puedes mantener la higiene mínima de una instalación de salud con poco agua y con agua de poca calidad. Inclusive, el problema de la electricidad sigue siendo un problema que no ha sido resuelto. Entonces, solamente con esos dos aspectos, más allá de la indefensión del personal de salud, enfermeras, médicos, paramédicos que atienden a los pacientes que no cuentan con los equipos mínimos de protección personal para evitar ser contagiados de la enfermedad y, por supuesto, para poder asistir a sus pacientes, tener los equipos mínimos que estamos hablando de oxígeno, estamos hablando de ventilación mecánica, aparatos de ventilación mecánica, estamos hablando simplemente inclusive de los elementos más básicos para poder asistir a un paciente, como son medicamentos que permitan que una persona grave pueda resistir y ser capaz de sobrepasar la enfermedad. Sí, por eso te decía, porque la promoción de la idea de que estamos bien, que no hay problemas, que no hay dificultades, bueno, sí, se entiende que hay capacidad, hay preparación, hay talento médico, talento en enfermeras, pero una cosa es eso y otra cosa son los insumos, ¿no? Para poder enfrentar, o la logística para poder enfrentar, Alejandro, la situación. Yo quisiera que las palabras del ministro pues, han sido estimulantes desde el punto de vista de que por lo menos tienen el deseo de enfrentar esta situación invocada por la Organización Mundial de la Salud. Esto se traduzca en recursos, en mejorar los hospitales y realmente crear un sistema de vigilancia que permita detectar todas aquellas personas que ingresen en nuestros puertos y aeropuertos. En este momento, ojalá que el sistema logre realmente crear los mínimos insumos para que esa vigilancia sea verdaderamente efectiva. La gente tiene que saber que cualquier persona de vuelos internacionales, ahorita que nos dedicamos tanto a la importancia de la medicina del viajero, toda persona que viaje y vaya a lugares donde potencialmente está la enfermedad debería tener todos los cuidados cuando regrese al país para evitar que la enfermedad llegue a nuestro país. Todo pasajero que venga de viajes internacionales, especialmente los que vengan de Asia y de aquellos países donde ya la enfermedad está circulando, deben entonces primero, tomar autoconciencia y, por supuesto, las autoridades realizar una rigurosa supervisión y vigilancia de estas personas que podrían en un momento dado traer la enfermedad dentro del país. Y entonces, como tú bien sabes y ya sabemos todo, el país no está preparado para poder atender una epidemia de ese tipo bajo las condiciones en que estamos ahorita. Bueno, muy bien. Hacemos una pausa, Alejandro. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Alejandro Rísquez, que es profesor de la Facultad de Medicina de la UCB, además médico pediatra e infectólogo. Continuamos con Alejandro Rísquez, médico pediatra e epidemiólogo, que es importante en este caso subrayarlo. Alejandro, la comunidad internacional está trabajando, ¿no? Hay en Italia, o hubo en Italia un aislamiento del virus, según la información internacional. En España se está trabajando, en Francia, el Instituto Pasteur. También en los Estados Unidos se anuncia el trabajo conjunto con una gran empresa farmacéutica internacional para tratar de buscar, con la urgencia del caso, la vacuna. ¿Qué información manejan acá en Venezuela o ustedes manejan como científicos y, por supuesto, como médicos sobre esta situación? Sí, algo que nos ha enseñado esta epidemia, creo que es importante resaltar, es la velocidad con que la información científica se está transmitiendo. Vemos como las grandes revistas y las grandes autoridades sanitarias inmediatamente están pasando la información y todos tenemos acceso a ella. Yo creo que es algo muy, muy positivo porque revela que la tecnología permite entonces tener información que pueda ser útil. En cuanto a vacuna, hay un avance muy importante porque los coronavirus han sido un problema de salud pública ya en todo el siglo XXI. Recuerda que en el año 2003 tuvimos una primera, que era la famosa síndrome agudo respiratorio severo o grave, que en español es grave, y después tuvimos otra enfermedad que se llama el MERS, que también es una zoonosis viral que se transmite y los reservorios son los animales. En el caso del MERS es el dromedario. En el caso del SARS era un gato salvaje, un gato silvestre. Y en el caso ahorita, todavía hasta el momento no se conoce exactamente. Sí, se habló del murciélago, en fin. Se sabe que el virus proviene en su ritmo, en su cambio de esos animales. Sin embargo, todavía no se sabe cuál es el reservorio exacto
que pudo haber conducido a tener la epidemia. Eso tiene una mutación, ¿no? Es una mutación de los virus que ocurre en los animales, son enfermedades de los animales que transmiten entre ellos, y el hombre, al entrar en estrecho contacto con los animales, puede entonces ocurrir la mutación, pasar al hombre y transmitirse de hombre a hombre, que es la gran preocupación que tuvimos y que ya definitivamente esta enfermedad es transmitida fundamentalmente por secreciones vía aérea, toser, estornudar, y segundo, por el contacto directo con esas secreciones infectantes. En este momento es importante que la contaminación puede ocurrir alrededor de la persona, puede ocurrir inclusive en los picaportes, en las manillas de las puertas, puede ocurrir en los pañuelos. Entonces este es el mejor momento para que las personas que tengan infecciones respiratorias, primero, que cumplan con las normas de higiene básica. Una persona que esté enferma, agudo, de problemas respiratorios, debería quedarse en su casa hasta que se mejore, porque si no está contaminando a los demás, está contagiando su infección a los demás. Segundo, la persona debería utilizar pañuelo o tapaboca, el que está enfermo, para evitar la transmisión de las gotas infectantes. La persona, en caso de estornudar o toser, debería o utilizar los pañuelos desechables o utilizar, ¿verdad?, el dorso de la flexión del codo. No, y aislarse, ¿no? Pues no estar dando la mano ni besando si estás enfermo, disminuir y volver al famoso, ¿te acuerdas? En H1N1, cuando empezamos el saludo con el codito, de manera de evitar ese contacto directo y disminuir el chance de tener contacto con secreciones infectantes. Ahora, leía por allí que, bueno, es un caso muy particular, a lo mejor es excepcional, de que a un paciente lo habían tratado, no recuerdo bien en qué país, con antigripales y con medicina o insumos para el VIH, para el SIDA, ¿no? Y que el resultado fue favorable. Sí, estamos ahorita todavía en esa fase de exploración. Aquí no han experimentado nada, digamos, claro, no ha habido ningún paciente contagiado por el coronavirus, pero teóricamente. Bueno, primero, es un virus nuevo. Sí, sí. Acaban de sacar ahorita cuál es la cadena, el genoma del virus. Están todavía en ese estudio. Aparentemente hay varias alternativas. Hablando de la vacuna que preguntabas anteriormente, hay la posibilidad de desarrollo, de la investigación y desarrollo de la vacuna en poco tiempo, ya que desde el año 2012-13, con el coronavirus que producía la enfermedad del Medio Oriente, ya se habían hecho muchos avances y esperemos que dentro de pocos meses podamos contar con esa vacuna. Pero por ahora, yo creo que lo más importante en nuestro país es la vigilancia epidemiológica, identificación de los casos temprana y oportuna, el aislamiento de los enfermos y surtir de equipos suficientes para que el personal de salud esté confiado, esté tranquilo y pueda asistir a sus pacientes de la mejor manera, como siempre los médicos y enfermeras venezolanos y los trabajadores de salud han atendido a nuestros enfermos. No, lo que te iba a decir también es no confundirse, porque de repente tú sabes cómo son las cosas acá en Venezuela y bueno, y en el mundo también, que de repente alguien tiene algún síntoma de tos, de fiebre, de esto, y puede pensar que es un coronavirus. No, de todas maneras póngase en manos del médico, ¿no? Para descartar cualquier... Mientras la enfermedad no haya llegado a Venezuela, creo que es importante, los cuadros gripales deben ser atendidos primero en la casa o llamar a su médico. En el caso de tener una infección respiratoria, tos, fiebre, malestar, dificultad para respirar de manera aguda y rápida, esa persona debería consultar de manera inmediata, porque entra dentro de lo que llamamos en vigilancia epidemiológica un síndrome agudo respiratorio grave que requiere descartar muchos virus, como el virus de la influenza, que nos olvidamos a veces que hay muchas vacunas que tenemos ahorita en nuestro repertorio y que debería el Ministerio nuevamente incorporar en el Plan Nacional de Vacunaciones, como la vacuna contra la gripe o contra la influenza, la vacuna contra el neumococo. El neumococo es una infección bacteriana, pero que está muy asociada a los cuadros virales, especialmente la influenza, y deberíamos nuevamente que todos los niños venezolanos contemos con las vacunas, como la influenza y la vacuna contra el neumococo, porque podríamos reducir, como estábamos haciendo, el número de casos que el país presenta. Bueno, te agradezco muchísimo y creo que todos los que nos ven te van a agradecer muchísimo toda la información. Es diría yo, de las precisiones que he leído, las más claras, ¿no?, que he podido tener a mano sobre este tema y la orientación en ese sentido y las advertencias que se hacen en este caso, Alejandro. Así que muchas gracias, muy amable por haber estado pues en el día de hoy con nosotros. Alejandro Rísquez, médico pediatra y epidemiólogo, profesor de la Facultad de Medicina. Renovada la invitación por una próxima oportunidad. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.